Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Un excelente día en el Señor. El día de hoy con el tema conforme a las Escrituras. Y está basado en el libro de Primera a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice: primeramente, escribe el apóstol Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es un pasaje hermoso del apóstol Pablo respecto a en dónde estaba fundamentada su vida, qué es lo que realizaba, qué es lo que hacía, qué es lo que pensaba, y dice que conforme a las Escrituras. Este pasaje nos haría también comprender cuando dijo Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Si leímos la frase de conforme a lo que recibí, habla de enseñar lo que recibí. Hoy día nosotros estamos recibiendo a través de los medios una serie de información, a veces no es verídica, a veces no es genuina, de tal manera que hablan de las fake news, o sea, las noticias incorrectas. Pero estamos llenos de todo esto y algunos dicen que es por parte de una cultura o una forma de vida, y algunos rebaten esto y dicen que no. Pero la verdad, la humanidad se ha impregnado de ese tipo de circunstancias. Habla la Biblia de que imitemos lo bueno, habla de que seamos imitadores de Cristo, habla mismo Dios por medio de Pablo, dice que imitemos a Dios, etcétera. Pero también nos habla de no hagáis o imitéis lo malo. Y entonces nos damos cuenta que en el mundo que vivimos está inclinando a pensamientos, formas de vivir, conocimientos humanos de mentiras. Debemos de reconocer que estamos rodeados, no estoy diciendo que lo practiquemos, sino que estamos rodeados de todo ese tipo de circunstancias. ¿A qué se refiere la Biblia a esto? Se le llama hipocresía. Dice: hay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Vuelvo a repetir, eso está en el libro de Isaías. Hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno, o al revés, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. No solamente es decirlo, sino vivirlo, y luego entonces a eso se le llama hipocresía. La hipocresía es rechazada, es menospreciada, es abominable ante Dios. En el libro de Mateo 23 nos habla hipócritas, y a los hipócritas los compara con la generación de víboras, como Juan el Bautista lo equiparaba. Los compara como sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera, y como serpientes. Bueno, y algunos dicen: pues no es tan malo, sí, pues ser serpiente entonces no sería malo. Estoy hablando lo que dice el Señor. La hipocresía, la falsedad,
presentar algo como bueno siendo malo. La otra, la imitación. ¿A qué le llaman imitación? Algo que es una burda reproducción de lo que alguien hace. Inclusive causa hilaridad. ¿Qué significa esto? Risa, y se ríe la gente como lo imita, y sacan de la persona o del artista aquello que es más notorio, su forma de hablar, su forma de ser, y eso provoca hilaridad, risas, alegrías, gozo que es fingido, no sale de algo natural. Y luego entonces, como decía, no sale de algo natural, o sea, no se es original. Algunos dicen es que se vuelve un clon. Otros dicen es una versión pirata. Y lo que hoy día en nuestro país se dice es un plagio. Bueno, todo esto creen que es natural y es normal en el ser humano, pero lo más triste es que de esa manera tratan y creen que es Dios. Pero la Biblia nos enseña de que Dios no miente. Si Él dice, es verdad. El padre de la mentira, reconozcamos lo que dice Dios, es Satanás. Él miente desde el principio. Si alguien miente, su padre no es Dios. Su padre no es Dios. Si alguien miente, su padre no es Dios. Porque el padre de la mentira es Satanás, lo dice nuestro Señor Jesucristo, y no miente. Entonces, presentar algo como verdadero sin serlo, por eso el apóstol Pablo escribió y dijo, y lo menciona, profesan conocer a Dios, profesan ser cristianos, dice, pero con sus hechos lo niegan. La tristeza que hay luego entonces en una cultura humana general, no es de una nación solamente, sino la humanidad, trae como consecuencias el que la palabra de Dios crean que es una imitación, pero no. ¿Por qué creen que es una imitación? Porque rechaza los conceptos de Dios. No, algunos le atribuyen a los pastores o a los líderes. El Señor le decía a los discípulos, ¿han oído a los fariseos? Sí, hagan lo que dicen, porque ellos enseñaban verdaderamente la Biblia. Dice, pero no hagan como hacen, que significa, son unos hipócritas y unos falsos. El Señor no estaba diciendo que lo que decían los fariseos era erróneo, no, sino que lo que reprueba el Señor es decir ser y no serlo. Decir ser y no ser, decir ser hijo de Dios y no ser hijo de Dios. Y la mentira no debería de ser en el creyente, en el cristiano, el que profesa conocer a Cristo como su Señor y Salvador o lo recibió. ¿Por qué? Porque dice que recibió, al recibir a Jesús recibimos el Espíritu de verdad. Y si tenemos el Espíritu de verdad, pues no se debe de mentir. Luego entonces, esas imitaciones incorrectas operan en el corazón de los hombres, mujeres, jóvenes, niños. ¿Y qué es lo que entonces nos enseña esta palabra, esta reflexión? Bueno, el apóstol dice lo que recibí. ¿Qué recibió el apóstol? Él servía a Dios persiguiendo a los cristianos. A donde encontraba a alguien adorando a Jesús, lo perseguía, lo traía, lo tomaba preso, lo arrastraba, lo llevaba ante el concilio y consentía en su muerte y hacía que los mataran. Una de las cuestiones que encontramos en el apóstol Pablo, rápidamente lo comento y lo digo, es que como él es el que los traía en el judaísmo, el primero que arrojaba la piedra era aquel que era el testigo o el que había provocado esas detenciones. Por eso cuando Esteban dice que lo apedrean y lo hacen morir, ahí estaba Saulo y las ropas de él cayeron a los pies de Saulo. Él era joven y es cuando él consiente la muerte de Esteban y él profundamente quedó en el corazón. Mira nada más cómo defiende su fe, porque hasta la muerte Esteban defendió, pero después Pablo entendió y comprendió que había sido un asesino, pero
Dice, pero Dios me tuvo por fiel, le dice a Timoteo. ¿Qué pasajes cuando encuentro esto? ¿Qué es lo que recibió de Jesús? Si él creía estar bien con Dios. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. ¿Qué él recibió de Dios si él creía estar bien matando cristianos? Bueno, recibió, lo primero que recibió, no solamente la reprensión de Dios, porque algunos dicen, no, ¿cómo le fue? Sí, lo primero que aceptó, que era un asesino y que era un pecador. Él mismo lo reconoce cuando dice, yo habiendo sido un homicida. Hay cristianos que no reconocen sus pecados. Nada más Dios los perdonó y punto. Pero no han aceptado y no lo dicen como el apóstol Pablo, sino que allá, y está bien porque dice, me van a sacar el versículo aquel cuando dice que de los pecados nunca más te acuerdes. Y efectivamente, pero Pablo el apóstol daba una verdad al concepto de que Dios, cuando me habló, me hizo sentir el peor de los pecadores. Él lo dijo a Pablo a Timoteo, que vino a salvar a los pecadores. Inclusive él dice, de los cuales yo soy el primero. Qué hermoso entender y comprender lo que recibió el apóstol. Aceptó ser pecador. ¿Qué más aceptó? Que solamente para tener una intimidad y comunión con Dios, él creía tenerla, pero no la tenía. Aceptaba que no estaba en las manos de Dios, aunque creía estar dentro de ese fariseísmo, judaísmo, como dice en el libro de Filipenses, cuando habla de él en el capítulo 3. Fariseo de fariseos, bueno, una serie de cuestiones, pero todo esto dice, lo tengo por basura, con el fin de ganar a Cristo. Vuelvo a repetir, a mí me emociona el saber que siendo de los peores, de los pecadores más fuertes, Dios lo tuvo en su corazón para misericordia y darle ese ministerio que hoy inclusive nos sirve a nosotros como para enseñar. Bueno, pero ¿qué recibió entonces? No solamente recibió el aceptar que era un pecador, sino que también entendió que vivía sin Dios y que solamente recibiendo a Jesús podía tener esa eternidad, de lo cual después él habla. Él enseña que solamente es por Jesucristo y podemos leerlo en sus libros de sus cartas. Bueno, desde aquellos tiempos había falsificación de documentos. Tan es así que por eso cuando escribe a los Gálatas dice, estoy hablando de que una cultura que es abominable ante los ojos de Dios. Algunos dicen, no, es que fulano de tal dice esto. No, a Dios no le agrada. Y si no le agrada a Dios, el cristiano fue llamado para hacer lo que le agrada a Dios. Y Pablo por eso dice, todo esto lo sustento conforme a las Escrituras. Bueno, decía que falsificaban sus cartas y por eso a los Gálatas les escribe, mirad, con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Porque él, como ya no podía ver, dictaba. Y había quien escribía, pero le dice, a ver, déjame ver, déjame checar. Y él dice que con letras grandes escribía para que supieran que él verdaderamente había escrito tal cosa. Conociendo eso, vuelvo a repetir, el apóstol dice conforme a las Escrituras. Y cuando habla de la muerte y resurrección de Jesús, dice que conforme a las Escrituras, dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que Jesús les había dicho a sus discípulos,
fue conforme a las Escrituras. Y Jesús dijo que como Jonás había estado en el pez 3 días y 3 noches, así estaría él, bueno, conforme a las Escrituras. Pablo, el apóstol, es el que entendió entonces esa circunstancia, porque dice: maldito por Dios el colgado en un madero. Está en el libro de Deuteronomio, y dice: Jesús lo cumplió conforme a las Escrituras. Y si escribió conforme a las Escrituras, Isaías 53 dice: ¿quién creerá a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo, como raíz en tierra seca. Más inatractivo le veremos, para que le decíamos: desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, herido, abatido. Pero dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado, etcétera, etcétera. Y más adelante, Isaías 53, por ahí el versículo 7, verá el fruto de su aflicción, del 7 al 8 al 9, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Pablo el apóstol dice: ahora mi vida está sustentada conforme a lo que dicen las Escrituras. Cuando dijo conforme a lo que dicen las Escrituras, entendemos que Él le da el valor, la veracidad, aquello que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahí nos habla en las Sagradas Escrituras de cómo comportarnos, cómo hablar, cómo pensar de los demás, cómo actuar cuando alguien me causa un agravio, perdonar, etcétera, etcétera. ¿Qué me dice de cuando alguien está en necesidad y lo puedo hacer? Si no lo puedo hacer, no tengo que hacer mucho más allá. La Biblia nos enseña la forma de vida y tiene que estar sustentada conforme a las Escrituras. No es una imitación, es el pensamiento de Dios, es la voz de Dios, son los mandatos de Dios, son los preceptos de Dios. Las Sagradas Escrituras, menospreciadas y desechadas por muchos, pero amadas por los que creemos en Él. Y si no es Dios, arrojémosla, pero si es Dios, pongamos atención a lo que dice. Y en esta palabra dice que los que creemos nos dio, o nos da y nos dará la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo puedo añadir conforme a las Escrituras: si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, haz esta pequeña oración, pequeña, pero es poderosa. Así como David, que era pequeño ante un gigante y lo derrotó, así la palabra, nuestras oraciones, que entre comillas pueden ser pequeñas, pero son poderosas, porque cuando lo invocamos está con nosotros. Y dile: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi ser. Como el apóstol Pablo, quiero recibir de ti y quiero enseñar eso a través del testimonio, a través de vivir conforme a las Escrituras. Lávame de mis pecados, límpiame de mi maldad. Yo reconozco que peco en pensamientos, palabras y obras, pero me acojo a tu infinita misericordia, rogándote el perdón de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que tenga yo esa salvación eterna. Y gracias, porque recibo la herencia espiritual de Jesús en mi corazón y en mi vida. Gracias, Señor Jesús, por escribirme en aquellos que son parte de un pueblo de victoria y vencedor. Gracias, Cristo. Amén. Ahora oremos. Padre, te ruego por todos mis hermanos que están en alguna adversidad, necesidad, algún problema, o aún dándote gracias por todo lo bueno que actúas en favor de nosotros. Yo mismo, gracias por toda esa sanidad que has operado en mí, el crear tendón nuevo, cubrir huesos, vascularización, como me dicen los doctores, y muchas cosas que en mi pie han visto de cómo, más que con el puro cuidado de la herida y vendarla, aunque dolorosas, pero gracias por todo lo que has hecho. Y yo creo firmemente que de la misma manera bendices a todos mis hermanos y hermanas, y no importa cuán difíciles son las cosas, te tenemos a ti, y teniéndote a ti, lo tenemos todo. Bendice a tu iglesia, África, Asia, Oceanía, Europa y América, todo en el nombre y los méritos de Cristo. Amén, amén, amén. Que tengan un excelente día.